Muchas gracias. Tenemos importante información a continuación. No olvidemos que desde hoy Bolivia es miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El embajador ante esta instancia, Sacha Llorenti, ya hace uso de la palabra. Tiene una pieza del rompecabezas de la consolidación de la paz. Ha sido un impedimento significativo para las operaciones sobre el terreno donde realmente se debe producir esa consolidación de la paz. Coincidimos con lo señalado en la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que señala que es deber seguir fortaleciendo y aprovechando al máximo la capacidad de las Naciones Unidas en ámbitos como la prevención de conflictos, la negociación, la mediación, la conciliación, el arreglo judicial y en esto, por supuesto, la concurrencia de la Corte Internacional de Justicia, entre otros, el imperio de la ley y el mantenimiento y la consolidación de la paz para contribuir a la prevención efectiva y la solución por medios pacíficos de conflictos prolongados sin resolver. Además, el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y coordinación entre los órganos de la Organización de Naciones Unidas es muy importante y, por supuesto, el equilibrio que debe preservarse entre ellos. Señora Presidenta, el Consejo de Seguridad no debe ocupar los espacios y competencias que corresponden a la Asamblea General o al Consejo de Derechos Humanos o al Consejo Económico y Social. El Consejo de Seguridad a veces sufre de una condición de bipolaridad. La propia declaración de Margarita del Movimiento de los Países No Alineados señala que el Consejo de Seguridad ha sido demasiado precipitado en amenazar o autorizar acciones de fuerza en algunos casos, mientras se mantiene en silencio e inactivo en otros casos. Debemos reiterar y subrayar que el trabajo del Consejo de Seguridad debe realizarse bajo el compromiso y respeto a la soberanía, la independencia, la unidad, la integridad territorial, la no interferencia en asuntos internos y la igualdad de todos los Estados. Señora Presidenta, estas consideraciones se refieren a la arquitectura de nuestra organización y al trabajo del Consejo. Sin embargo, sería de nuestra parte una falta de honestidad intelectual si no reconocemos que esa arquitectura, la arquitectura de la Organización de Naciones Unidas, descansa sobre otras arquitecturas que tienen una relación directa y están entre las causas de la conflictividad. Es nuestro deber transformarlas. Permito compartir con ustedes una breve historia escrita por un latinoamericano nacido en Uruguay, Eduardo Galeano. Y permítanme leerles muy brevemente lo que él escribió. Cuenta: el pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en la lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después opinó: eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Y sentenció: pero rasca donde no pica. Que no sea que los esfuerzos que hagamos en términos al más alto nivel, en términos de prevención de conflictos, de mediación, de conciliación o de arreglos judiciales, no serán suficientes más bien, si no atacamos las causas estructurales del origen de la conflictividad. Que lo que hagamos rasque donde pique. Estamos viviendo una época muy interesante de transformaciones con algunas certezas, como el liderazgo de nuestro secretario general, pero también con incertidumbres. ¿Qué está en peligro en esta etapa que se inicia en estos meses y años? El multilateralismo como sistema comprometido de balances y equilibrios que permita resolver los problemas pacíficamente está en peligro. Debemos reconocer que estamos viviendo un cambio de época que tendrá un impacto directo, no solo en la relevancia de nuestra organización, no solo en el multilateralismo como tal, sino en la conflictividad global. Permítanme leer una cita de un reciente análisis sobre este tema hecho por el vicepresidente de mi país,
Álvaro García Linera. Él se pregunta en qué mundo vivimos ahora, y dice lo siguiente, abro comillas: en un mundo en el que la globalización neoliberal como metarrelato, esto es, como horizonte político ideológico capaz de encauzar las esperanzas colectivas hacia un único destino que permitiera realizar todas las posibles expectativas de bienestar, ha estallado en mil pedazos. Y hoy no existe en su lugar nada mundial que articule esas expectativas comunes. Lo que se tiene es un repliegue atemorizado al interior de las fronteras y el retorno a un tipo de tribalismo político alimentado por la ira xenofóbica ante un mundo que ya no es el mundo de nadie. Un repliegue a estados proteccionistas, si es posible amurallados, además de visibilizar un malestar planetario en contra de la devastación de las economías obreras y de la clase media, ocasionado por el libre mercado planetario. Cierro comilla. En ese marco, ¿cuáles son las amenazas estructurales al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales? En primer lugar, el intervencionismo. Nos preguntamos, ¿estaríamos viviendo la grave situación en el Medio Oriente y en el norte de África de no haber sido por el intervencionismo? ¿Por esa política unilateral, violatoria de los principios de Naciones Unidas de cambio de régimen? ¿Estaríamos viviendo la conflictividad que vivimos ahora de no ser por el neocolonialismo? ¿Por las políticas de los patios traseros, de las zonas de influencia, de la repartija del mundo? ¿Acaso no es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales el hecho de que un Estado, los Estados Unidos, se declare a sí mismo excepcional e indispensable? ¿Qué pasa con el resto de los Estados? ¿No somos indispensables? Esa visión de que existe un primer mundo y un tercer mundo son falacias. Existe un solo planeta y la amenaza del cambio climático nos la muestra de manera muy real, con responsabilidades comunes, pero también con responsabilidades diferenciadas. La lucha contra el cambio climático es la misma lucha de la defensa de los derechos de la madre tierra. Otra de las grandes amenazas a la paz y seguridad internacional es, sin lugar a dudas, la desigualdad. Un último reporte de Oxfam señala que prácticamente el 50% de la riqueza mundial está concentrada en el 1% de la población. Esa es una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Pero no solamente eso, sino que la propiedad de la riqueza está en manos de transnacionales. Y lamentablemente la Organización de Naciones Unidas ha fracasado en regular de manera internacional la influencia de las transnacionales. Otra de las para entender las amenazas a la conflictividad, a la paz y a la seguridad internacional, tenemos que preguntarnos, ¿en manos de quiénes están los recursos naturales? Lo decía el secretario general. ¿No es la disputa por quien posee los recursos naturales la real causa de muchos de los conflictos? ¿En manos de quiénes está el sistema financiero? ¿Cuántos conflictos internos o internacionales han provocado la actual arquitectura del sistema financiero? ¿Cuál es la relación de la deuda externa y la conflictividad en los países del sur? ¿Acaso no es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional el poder militar que concentran algunas potencias, el bochornoso gasto militar y las armas nucleares que constituyen uno de los más grandes peligros para la seguridad y para la supervivencia del planeta? ¿Acaso no es una amenaza a la seguridad internacional el hecho de que la tecnología, los saberes y la ciencia estén en manos de unos pocos? La ONU, señora Presidenta, y lo sabemos todos nosotros, no es un club para pasarla bien, es el foro más importante e indispensable para resolver estos problemas. La mejor forma de mantener a nuestra organización relevante es transformarla, es revolucionarla. Y permítame terminar esta intervención reiterándonos que estamos aquí, los pueblos de las naciones
unidas, como dice nuestra Carta, para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Muchas gracias.